Hola a todos, bienvenidos a una nueva explicación. A ver, hoy vamos a meternos de lleno en algo que está sacudiendo por completo la actual campaña electoral de segunda vuelta en Perú. Desde un punto de vista puramente analítico, el escenario es francamente brutal. Estamos viendo una polarización extrema, un resurgimiento del racismo estructural que pone los pelos de punta y, lo que es peor, un vacío casi absoluto de propuestas reales. En los próximos minutos vamos a usar los datos puros y duros de esta campaña para entender exactamente qué está pasando y por qué hemos llegado a este nivel de tensión tan salvaje. Fijaos en esto porque la verdadera magnitud del problema de representatividad salta a la vista con la matemática. Un asombroso 83% de los peruanos no votó por ninguno de los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta. 83%. Es una locura. Estamos hablando de una inmensa mayoría de ciudadanos que directamente no se siente representada y que, sin embargo, se ha quedado atrapada en medio del fuego cruzado, siendo el blanco de narrativas diseñadas casi en exclusiva para asustarlos. Y claro, aquí es donde se ve el contraste bestial entre el ruido mediático que hacen y el respaldo real que tienen. Si miramos el padrón electoral total, Keiko llega a esta etapa con más o menos un 10% de apoyo, y Sánchez apenas roza el 7%. O sea, son minorías políticas extremas que hacen muchísimo ruido, pero su base real es minúscula. Entender esto es la clave para comprender la frustración inmensa de esa mayoría indecisa que está viendo cómo dos candidatos que no eligieron están dominando por completo la agenda del país. Bueno, nuestra hoja de ruta para hoy es sencilla. Vamos a analizar 6 puntos. Primero, una mayoría sin representación. Segundo, los miedos históricos y la falsa información. Tercero, la explosión del racismo. Cuarto, el riesgo para el voto rural. Quinto, el silencio de los candidatos. Y sexto, la urgencia de propuestas reales. Vamos a ello. Empezamos con el punto 1. Una mayoría sin representación. O cómo estar atrapados en el fuego cruzado. A ver, el electorado peruano se ve forzado una vez más a elegir entre dos pueblos totalmente opuestos. Pero hay una paradoja fascinante aquí. A pesar de que nos venden que tienen diferencias irreconciliables, estos dos extremos ya han pactado en el Congreso en el pasado cuando les ha convenido. Se acusan mutuamente de ser el fin del mundo, pero la realidad nos dice otra cosa. ¿Y qué pasa cuando estas minorías no buscan llegar a acuerdos? Pues que el caos se alarga. Perú lleva ya 10 años de inestabilidad política continua. Si no asumen que son minoría y no empiezan a buscar consensos, lo único que van a conseguir es polarizar más todo. ¿Y adivinad quién paga los platos rotos? Exacto, el ciudadano de a pie, ese 83%. Pasamos al segundo punto. Miedos históricos y falsa información. Los fantasmas que bloquean el debate. Aquí la cosa se pone interesante, porque en lugar de tener un debate sano sobre el futuro, nos encontramos con tácticas de manipulación de manual. Por un lado, nos agitan los fantasmas del pasado, que si el terrorismo, el comunismo, la dictadura de Fujimori, son miedos de hace 30 años, que siguen usándose para asustar a los menos informados. De hecho, de repente aparecen pintas de sendero luminoso y ataques súper confusos, simplemente para reavivar ese terror. Y por otro lado, ¿qué tenemos? Un vacío total, ni una sola propuesta concreta. Básicamente, se usa este miedo tan profundo para tapar que en realidad no tienen planes de gobierno. Y para difundir estos miedos hace falta maquinaria. La plaza pública digital se ha llenado, literalmente, de escuadrones de trolls y operadores políticos. A esto le sumamos medios de televisión y periodistas que han tomado partido de una forma súper descarada. Su único objetivo es bombardearnos con noticias falsas todo el rato. Al final, no buscan informar, para nada. Buscan generar confusión, meter miedo en el cuerpo y que esos periodistas más sesgados amplifiquen la división social a tope. Todo para evitar debatir propuestas de verdad. Punto 3. La explosión del racismo. El daño directo a la unidad social. Llegamos a la parte más triste y destructiva de todo este escenario. La agresividad de esta segunda vuelta ha sacado a relucir lo peor de la sociedad. La discriminación y el racismo estructural. Y ojo, no hablamos de insultos sueltos. Hablamos del uso de palabras como ignorantes, analfabetos o barbaridades como terrupos, burros serranos y cholos serranos. Son ataques directos y sistemáticos contra la población andina. Es un discurso muy tóxico que intenta invalidar al otro solo por su origen. Una regresión democrática en toda regla. Mirar para otro lado sería ser cómplices del tremendo daño que le están haciendo al país. Pero cuidado, porque los golpes vienen de todos lados. Del otro extremo el discurso se llena de ataques clasistas y regionalistas, que si rojos, pitucos, blanquitos de Miraflores o limeños racistas. Un bucle tóxico de insultos que demuestra perfectamente cómo la polarización ha envenenado todo, convirtiendo unas elecciones en una especie de guerra de clases e identidades que a largo plazo destroza el tejido social democrático. ¿Y sabéis qué asusta más? La velocidad a la que se propaga esto. Frases espantosas como indio vota por indio o cholo vota por cholo
corren como la pólvora en TikTok, Instagram, Twitter y Facebook, especialmente cuando vemos resultados regionales. Y aquí lamentablemente hay que hablar del comportamiento tóxico de muchos influencers y trolls que se dedican a exacerbar activamente este racismo, validando esta discriminación ante miles de seguidores y normalizando la violencia digital. Cuarto punto, el riesgo para el voto rural. Las amenazas a los derechos democráticos. Porque claro, de las palabras violentas se pasa rápido a las amenazas legales. El racismo de Internet se convierte en una estrategia política real. Fijaos en este término, fraudismo. Partidos como Renovación Popular han intentado usar esta táctica para anular votos, específicamente en zonas rurales donde no les votaron. Levantando falsas banderas de fraude, lo que buscan, en el fondo, es quitarle el derecho al voto a la gente más pobre. Es como decir que institucionalmente el voto de una zona rural vale mucho menos que el de alguien de la capital. Es gravísimo. Punto 5. El silencio de los candidatos o cómo ser cómplices frente a la violencia discursiva. Y ante este clima de ataques y hostilidad, ¿qué hacen los candidatos? Pues la respuesta de Keiko y Sánchez ha sido, tristemente, un silencio absoluto. Un silencio cómplice ante una campaña súper sucia. Queda clarísimo que a ambos les beneficia mantener la tensión y seguir apelando a esos miedos históricos. Pero a ver, frente a toda esta violencia discursiva, su verdadera responsabilidad ética debería ser tomar las riendas, frenar en seco cualquier discriminación en sus campañas y empezar a hablar de cosas que de verdad busquen la unidad del país. Y llegamos al último punto, el sexto, la urgencia de propuestas reales, el camino para salvar la democracia. No podemos quedarnos solo en la queja, hay que buscar salidas racionales a esta trampa. Y hay medidas que son súper urgentes para esta segunda vuelta. Lo primero, es vital centrar el debate en soluciones económicas y sociales de una vez por todas. Fomentar un clima donde importen los programas de gobierno, no el ruido. Además, es un deber democrático descartar y condenar, sin peros, cualquier tipo de discriminación. Tenemos el enorme reto de construir una conciencia cívica que defienda nuestra diversidad cultural, en lugar de atacarla. Para cerrar, os dejo con una pregunta para darle vueltas. ¿Puede realmente sobrevivir una democracia si permite que la discriminación estructural se asiente y silencia la diversidad de su propia gente? Hoy hemos visto con datos cómo una minoría, basándose en el miedo, las fake news y el racismo, tienen vilo a todo un país. Un sistema no se puede sostener solo por el miedo al mal menor, necesita respeto y un debate de altura. Con este panorama tan polarizado, toca reflexionar muy en serio sobre hacia dónde se dirige el futuro de Perú. Muchísimas gracias por acompañarme a desgranar toda esta información y nos vemos en la próxima explicación. Un saludo.